Sí, ok. por si alguien lo quiere ver después. Lo Ok, práctico no, eso queda, lo que pasa sí, pintando lo queda, único queda que pintando. no sé qué pasa aquí, que no puedo ampliar la diapositiva. No sé si se va a ver una al lado y las otras al lado. Prueba. A ver, déjame probar. A ver, ¿cómo voy? Compartir. ¿Se ve? Se ven las otras al lado. No sé cómo ampliarla, no me resulta ampliarla. Pero Tienes que apretar el pelón. Es que lo estuve haciendo antes y ahora no me resulta. No sé aquí qué pasa. abajo, tenéis que apretar ahí abajo. Estoy apretando y no se me abre, si ese es el tema. Ah. Y como diapositiva, también puede ser, ¿o no? Sí, A ver, ahí, Ahí, ahí. Eso. ahí, eso. Ya. ¿Empezamos entonces? dale nomás. Ya. Bueno, les quiero contar un poquito cómo llegué yo a esta técnica. El año pasado Jan me comentó, me habló de esta técnica como un apoyo al taller corporal. Y averigüé y me metí a un introductorio, que son 4 o 5 sesiones. Esto fue en octubre del año pasado. Y bueno, me encantó la técnica y ya este año hice la certificación, que empezó en febrero y terminó recién ahora en octubre. Así es que bueno, les voy a hablar de esta novedosa técnica. 3 son las signas en inglés de ejercicios para la liberación del estrés y el trauma. Eso significa, es una técnica corporal muy simple que ayuda al cuerpo a liberar patrones musculares profundos de tensión, estrés y trauma. Se realiza a través de 7 ejercicios corporales, que son ejercicios que todos pueden hacer, no tiene contraindicaciones. Son 6 ejercicios de pie y el último ejercicio es en el suelo, que es el que evoca la vibración. Y es un mecanismo natural que permite emerger del cuerpo una vibración interna. Esta vibración es una vibración neurogénica que le llaman, que es del sistema nervioso central. ¿Sí? Más adelante les explico lo que es. Dentro de los objetivos del 3 es hacer un reseteo a la tensión neuromuscular de manera sencilla, agradable e indolora. Tranquilizar y regular el sistema nervioso es que volver a tu sistema a un estado, a una homeostasis, ¿no? Ayudar al cuerpo a recuperar su estado de equilibrio y bienestar. Bueno, el creador de esta técnica es David Berceli. Como dice ahí, es un experto internacional en prevención e intervención en el trauma y en la resolución de conflictos, fundador y presidente de 3 for All, doctor y máster en trabajo social, máster en teología y estudios árabes islámicos, terapeuta en bioenergética y masaje terapéutico. David vivió a finales de los años 90 en el Medio Oriente y a través de sus intervenciones en resolución de conflictos empezó a ver en todos los refugiados de la guerra, en esos países, y los militares, que había un patrón común en todas las personas, en todos los mamíferos. Este es un patrón que todos los mamíferos tenemos acceso, en donde después de los bombardeos veía que los niños se ponían en una postura fetal y después empezaban a temblar. Y él le preguntó a sus padres qué pasaba con ellos, por qué no temblaban, ¿no? Y los papás decían que ellos no temblaban, que igual tenían el instinto de temblar, pero que no temblaban por no asustar a sus hijos, ¿no?
Y empezó, bueno, a ver, él también vivió una situación súper traumática, en donde estuvo horas en un bombardeo, súper contraído, y después de estas horas de estar así, empezó a ver que su cuerpo también temblaba, vibraba. Volvió después a Estados Unidos y empezó a investigar este patrón que observó en todas las personas, y empezó a ver que este es un patrón, como les decía, que todos los mamíferos tenemos acceso, es un patrón instintivo del sistema nervioso central, y empezó a averiguar con diferentes científicos, con kinesiólogos, cuál era la musculatura y la parte neurológica que evocaba esto, ¿no? Entonces, empezó a ver que habían ciertos músculos que actuaban en este patrón. Acá vamos a hablar del temblor. Es un temblor muscular natural e instintivo de todos los mamíferos después de un episodio estresante. Es una descarga que restablece el equilibrio neurofisiológico interno. El cuerpo reconoce este temblor como propio, forma parte de su naturaleza. Es una reacción del cerebro más primitivo, encargado de la supervivencia de la vida, o sea, de la parte reptiliana, más antigua del cerebro. Se originan las cadenas musculares profundas, especialmente en el psoas. Ahí es donde él empezó a investigar qué pasaba en este músculo, ¿no? Subiendo por la columna vertebral y liberando la tensión desde el sacro hasta el cráneo. En resumen, los temblores neurogénicos logran extinguir la reacción de lucha o huida, congelamiento, que es lo que sucede, ¿no? Cuando uno está en una situación estresante, actúa el sistema nervioso simpático, o el congelamiento, que es ya cuando pasa a la parte parasimpática, vagal dorsal, ¿no? Ellos hablan mucho también de la teoría polivagal. Bueno, que ocurrió en el momento en que se percibió la amenaza. Esta reacción de alta excitación del cuerpo durante la amenaza permanece activa hasta que la respuesta del temblor es activada para completar la descarga. Solo entonces el cuerpo puede volver a su estado normal de calma y relajación. También él empezó a investigar sobre los temblores y la física, donde todos tenemos una frecuencia vibratoria, ¿no? Nuestro cuerpo tiene una frecuencia vibratoria que se distorsiona y disminuye por la acumulación de tensión. Esta frecuencia distorsionada es la que nos ocasiona que nos sintamos desconectados de nosotros mismos, así como el resto de las personas. El temblar disuelve las configuraciones de tensión que interfieren impidiéndole al cuerpo a su nueva y saludable frecuencia vibratoria. Mediante esta vibración también accedemos a nuestra paz interior inherente, debido a que nuestra mente está frecuentemente ocupada del futuro y del pasado, ha sido aquietada por la relajación del cuerpo y el cuerpo existe únicamente en el presente. Eso es lo bonito de esta técnica, que en el trauma uno vuelve al pasado, ¿no? Y se vuelve a retraumatizar eso. Y acá esta es una técnica que ayuda para estar en tu cuerpo presente, ¿no? Y no volver a los pensamientos de todo lo que pasó, sino que estar acá en el presente. El temblar nos hace llegar al momento presente, porque es una actividad corporal y el presente es el único marco en el que puede existir el cuerpo. Aquí hay un video que les quiero mostrar de lo que le pasa. A ver, espérame. De lo que le pasa a un animal cuando lo van persiguiendo y se producen todas las sustancias. Se ve que lo van persiguiendo, le van a poner un somnífero.
See these, the pads there, it's sort of like Es para ver nomás non-skid material. lo que le And it's produce a all él sort of rough, it's not después. really smooth. It helps them get better traction on the ice. Right, that's Cuando almost like pasa a su sandpaper. reacción, ¿no? de And then, of course, tensión. big claws for Griffin breaking into seal layers. But he hasn't started to really chip his teeth. If you watch Esta that es la animal after he vibración finishes convulsing, neurogénica. you'll see, because he's aware of the fact that we're all around him, and it's a very stressful experience for an animal like a polar bear. And after he settles down, and then he'll start doing a couple of deep breaths, and then he'll breathe really nicely, and it'll really, here he goes. See how he's breathing there now? You can see, so that even though it looks a little unpleasant to look at it, it lets off all that stress, and he then is able to relax. Terminó, ¿no? No, ahí bueno, ahí es como se ve este temblor que es inherente a todos los mamíferos, a los animales también, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fuegos artificiales y vemos que los perritos empiezan a temblar, ese es el temblor, la vibración, ¿no? Hay otro video muy bueno de una niñita, que no sé cómo, se los quiero, después se los muestro. Bueno, aquí esto es cómo responde el cuerpo al estrés, la tensión y el trauma, que todo esto lo sabemos, ¿no? Hay un estímulo y frente a una situación difícil actúa el instinto. Las partes más primitivas del cerebro toman el control, el cuerpo responde liberando el cortisol y adrenalina, la persona es puesta en estado de alerta, la sangre va hacia los músculos para posibilitar que la persona huya o luche, los músculos se contraen para proteger, y este músculo que yo les decía, que es el músculo principal que evoca la vibración, es el que juega el papel principal en la respuesta de lucha o huida y permanece contraído hasta que el peligro termina. Nuevamente, este músculo es el músculo, le llaman el músculo del alma también, ¿no? De la supervivencia. Es el músculo más profundo y estabilizador del cuerpo humano y tiene varias funciones como la movilidad, el equilibrio estructural, la amplitud del movimiento, función articular, etc. Este músculo, bueno, como ustedes saben, enlaza las 5 últimas vértebras lumbares en la base de la columna, pasando por la pelvis hasta el fémur, y forman un conjunto con el diafragma, los músculos ilíacos y la musculatura intervertebral que corre adosada hasta el cuello. Permitir temblar el psoas es permitir temblar todo este conjunto que tanto nos molesta hoy con la vida sedentaria. Y es el actor principal en la respuesta de lucha o huida y permanece contraído hasta que la amenaza disminuye. Ahí está el músculo, ¿no? Ahí se inserta en las últimas vértebras lumbares hasta el fémur, el crocánter del fémur, por ahí. Aquí vemos un poco de la anatomía del TRE. Nuevamente, los músculos, todos los músculos flexores, que son los músculos que nos hacen ir a una postura de seguridad, es lo que veía David en los chicos, ¿no? A esta postura fetal, ¿no? Posición fetal donde se flectan todos los músculos y activado por el sistema nervioso simpático, y luego al extender los músculos posteriores, activado por el parasimpático. Cuando el parasimpático activa los músculos extensores, permite que nos acerquemos a una postura más suave, erguida, abierta y receptiva. Nuevamente, acá un poco lo mismo, la posición fetal, y después las emociones positivas se asocian con un alargamiento de los músculos flexores y con patrones posturales que son opuestos a los de la posición fetal. Un poco de la neurología del
3, bueno, aquí habla que la psicología y la psiquiatría al trauma, en el fondo, le ha dado una interpretación, ¿no?, psicológica, pero cuando hay un trauma, lo primero que se resiente es el cuerpo, y después hay una interpretación, ¿no?, psicológica de eso. Y como les decía, la psicología y psiquiatría no le ha dado como mucha importancia al cuerpo, ¿no? Hay una interpretación psicológica acerca de la experiencia psicoemocional, y el proceso neurológico es cómo el cerebro está procesando la historia. Ellos dicen que la recuperación del trauma en el cerebro humano ocurre como resultado de una relación sana entre el comportamiento cognitivo y la regulación autónoma o el cuerpo. Aquí habla del cerebro triuno, en donde las experiencias normales de la estas 3 partes del cerebro funcionan como una sola unidad, ¿no? Durante las experiencias estresantes, los lóbulos frontales de la corteza se desacoplan por la activación del sistema límbico y el tallo cerebral. El propósito de esta separación neurológica es permitir al cerebro omitir la función ejecutiva de la corteza y activar nuestras respuestas instintivas de supervivencia. Y el temblor, como les decía, activa el tallo cerebral, ¿no?, la parte reptiliana más antigua de nuestro cerebro. Ahí está nuevamente el cerebro triuno, la neocorteza, el sistema límbico y el tallo cerebral. Aquí es un científico, Bessel van der Kolk, habla de que la huella del trauma se produce en el cerebro reptil, en el tallo, no en la corteza. Por lo tanto, necesitamos un tratamiento que se ocupe de las partes primitivas del cerebro, así como de las partes cognitivas. Ahí está la impresión del trauma en el tallo cerebral, y es parte del sistema nervioso autónomo y por lo tanto independiente de la corteza. No está sujeto al control consciente. Y después David ahí nuevamente habla que el comportamiento inducido por el trauma no puede ser rectificado con las técnicas tradicionales de intervención ante las crisis, que dependen de procesos lógicos de pensamiento, porque el comportamiento del trauma es una respuesta ilógica e instintiva, que no está bajo el control del cerebro racional. Una vez más, acá vemos algunos beneficios reportados cuando se practica TRE. Hay muchos beneficios. Disminución de la preocupación y la ansiedad, reduce los niveles de estrés, reducción de los síntomas de trastorno de estrés postraumático, disminución de la ansiedad que rodea una enfermedad grave, mayor energía y resistencia, menor estrés laboral, mejora el sueño y el descanso nocturno, disminución de conflictos relacionales, reducción del dolor muscular y de espalda, mayor flexibilidad, mayor resiliencia emocional, ayudas, bueno, a sanar el trauma, a sanar heridas pasadas y alivio de condiciones médicas crónicas. Esos son algunos de los beneficios reportados. ¿Quién puede beneficiarse del TRE? Todos. Aquí no hay contraindicaciones. Hay que tener ciertos cuidados con algunas patologías como la fibromialgia, dolores crónicos, ¿no? Ahí lo tiene que hacer un especialista en eso. Pero lo pueden hacer niños, adultos, tercera edad, el que pueda hacer estos 7 ejercicios. ¿Por qué TRE es un método único? Porque es una respuesta natural, interna y neurofisiológica del cuerpo, no requiere revisitar la historia, o sea, no hay un retraumatismo, ¿no? Está diseñado para ser una herramienta de autoayuda,
o como práctica complementaria muy eficaz cuando se integra con otras modalidades de tratamiento. Después de 4 sesiones de TRE, en donde uno acompaña a la persona puede empezar a hacerlo solo. Entonces es un recurso que todos tenemos de autoayuda. Se puede enseñar en grupos muy grandes, herramienta útil para la resolución de conflictos y puede cruzar barreras culturales e idiomáticas. Conclusión, bueno, poseemos una capacidad restauradora orgánica innata en el cuerpo, es un proceso natural genéticamente codificado, y con el TRE podemos estimular activamente y acompañar este impulso evolutivo natural. ¿Dónde está TRE en el mundo? Está en muchas partes, ¿no? Como vemos. Bueno, y esto es conocer más sobre TRE. A ver, ¿cómo me salgo de acá? Esto es un poco lo que les quería contar de la parte de las bases teóricas de TRE. Ahora, me gustaría que fuéramos a la parte práctica. ¿Qué les parece? Y las preguntas, si quieren, al final. Ya, po. ¿Ya?